Pero el arreglo es a pesar de que es una lista lineal, se dice que es una secuencia del tipo mutable. Si ustedes se acuerdan de las primeras semanas de clases, nosotros decimos que las secuencias pueden ser mutables o inmutables. Las secuencias inmutables eran aquellas que no se permitían modificaciones, como por ejemplo era una tupla o era una cadena de texto. ¿Sí? No puedo modificar el contenido de esa cadena de texto o esa tupla sin que me dé un error. En el caso de las cadenas, el hecho de sumar dos string no es que me va a sumar a una string en la anterior, sino que me va a generar un nuevo elemento, una nueva cadena de texto. Las listas, por otra parte, los arreglos, también llamados vectores, ¿sí? Son mutables. ¿Qué significa? Que yo puedo modificar cuanto yo quiera el tema de generar la información, ¿sí? No tengo ninguna limitación y es totalmente flexible. ¿Qué vamos a hacer acá? Ok, vamos a desarrollar, para poder practicar estos usos de secuencias mutables, lo más posible, teniendo en cuenta que vieron algunos sistemas de algunos algoritmos de ordenamiento, los mejores los han visto esta semana, pero para poder ir practicando de nuevo y recordar lo que era la búsqueda binaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por si hablo chino, lo vamos a ir traduciendo a medida que hagamos el programa. Vamos a hacer un programa que permita desarrollar, que permita procesar el puntaje, ¿sí?, de jueces en una prueba de, ya que estamos con los olímpicos, una prueba olímpica de gimnasia. Para ello tenemos que crear un vector de 9 elementos representando cada miembro del jurado, que representan cada miembro del jurado. Por cada celda vamos a generar un valor que va a ser entre el 0 y el 10 inclusive, que generará la puntuación recibida, ¿sí? Y a continuación hay que informar cuáles fueron los 3 mejores puntajes que se obtuvieron, indicar cuántos jueces calificaron con más de 6, indicar el puntaje promedio que obtuvo la gimnasta, indicar cuántas veces se repitió la menor nota y después generar un nuevo vector que no admita repetidos. ¿Por qué? Porque yo como tengo acá un vector de tantos elementos, siendo que es aleatorio, puedo tener valores repetidos. A partir de ahora, si hacemos un recuento de cómo vamos a empezar a trabajar en este momento, sin meterme en el tema de módulos, que eso lo vamos a ver a partir de la semana que viene, ¿sí? Siempre ahora vamos a tener que hacer el control de ejecución de módulos que habíamos visto en el primer cuatrimestre, y a partir de ahora siempre vamos a trabajar con funciones, ¿sí? Ya no vamos a permitir más código que no esté dentro de una función. Yo al menos voy a penarlo a aquellos que corrija con bastante severidad. Respecto a las correcciones del TP, tengo acá uno, Valentino Vargas, que sí que estás acá, lo voy a revisar hoy para poder responderte tu inquietud, si no he tenido tiempo de verlo. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo primero que tenemos que hacer es generar un vector, ¿sí?, de tantos elementos como nos están pidiendo. ¿Sí? Y si vamos a recordar eso, ¿cómo generábamos un vector? ¿Sí? Bueno, yo lo podría hacer directamente de varias formas. La primera es llamando a la función, es poniendo corchete y corchete, y esto tengo un vector que está vacío, y después con la función append, ¿sí?, yo voy generando elementos, ¿sí? Es decir, voy a agarrar acá, voy a poner un from random import randint. Entonces, yo tranquilamente acá yo puedo hacer runInt entre 0 y 10, ¿sí? Eso me va a dar una posibilidad. O si lo quiero hacer con el run range, ¿sí?, directamente, si quiero hacer con el run range, y haciendo repaso, lo podemos hacer con 11. Ok, la otra forma de hacer el vector, en vez de declarar una lista vacía, esto declara una lista vacía, bueno, mandame el mensaje por mail, Dani, y yo lo reviso. En la lista vacía,
La otra forma era usar lo que se llama la función constructora que tienen, que es decir list, y yo lo genero. Y la otra forma es decir, yo voy a reservarle, ¿sí? Entonces yo tengo una forma con los corchetes vacíos. La otra forma con la función constructor y la otra forma directamente es de decir, bueno, yo si ya sé de antemano la cantidad de elementos que tengo, yo voy a reservar esa cantidad, ¿sí? De 9. Ahora bien, para poder hacer esto, yo no puedo dejar los corchetes vacíos porque me va a dar un error. Entonces lo que yo necesito hacer es ponerle un inicializable con un valor. Puede ser un 0 o puede ser un non. Total, yo después eso lo voy a reemplazar por el valor que yo deseo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Para estas dos variantes, que tenemos acá, lo único que tenemos que se usa el append. ¿Por qué? Porque ambas dos variantes generan una lista vacía. Pero en este caso la lista no está vacía, ya tiene los 9 elementos que yo necesito con un valor no sé, un valor que no tiene relevancia. Para trabajar esto, para poder trabajar y decir, bueno, tengo que moverme, tengo que cargar ese vector, voy a usar un for en el range del len del vector. ¿Sí? Y para agregarle valores al vector, voy a tener el vector sub i igual a también el run range. De ambas dos formas, ¿sí? Se carga el vector. El vector vacío para hacer el append, ¿sí? O el vector con los tantos elementos que necesitamos y después haciendo el v sub i, haciendo acceso directo a cada componente del arreglo. Es decir, si yo tengo un arreglo sin importar el tamaño, ¿sí? Si yo tengo un arreglo, perdón los dibujos, ¿sí? El v sub i lo que me está indicando es cómo accedo a cada una de las celdas que ese arreglo va teniendo. ¿Sí? Eso se le llama que es el acceso directo del arreglo. Ahora bien, si yo en vez del acceso directo lo que estoy haciendo es un recorrido, un barrido del arreglo, se le llama que es una búsqueda secuencial. ¿Sí? Y la otra búsqueda que tenemos es la búsqueda binaria, pero para hacer la búsqueda binaria, recuerden que previamente el arreglo tiene que estar ordenado para que la búsqueda esa funcione. ¿Sí? Esos son los tres formas de acceder a un arreglo. ¿Sí? En forma directa al elemento que yo quiero, en forma secuencial, buscando el lugar hasta donde yo quiero encontrar un arreglo, u ordenándolo y haciendo una búsqueda binaria que es mucho más eficiente y mucho más rápido que un barrido secuencial. La contraparte es que eso tiene que estar ordenado, como ya les dije. Entonces, para poder hacer esta parte de acá, cualquiera de las dos formas van a ser válidas. No importa cuál elijan, va a ser válido siempre y cuando obviamente lo hagan bien. ¿Sí? Entonces, si yo lo primero que tengo que hacer es cargar un vector, entonces lo que se puede hacer es crear el vector en el principal en forma de lista vacía. ¿Por qué quiero crear una lista vacía? Porque quiero ir generándolo en una función. Entonces, automáticamente yo le voy a decir cargar vector y voy a pasar ese vector. Y acá vamos con otra parte del repaso. Yo sé que tengo que cargar 9 elementos, entonces directamente voy a hacer un for i in range de 9. ¿Sí? Y voy a hacer vector.append run range, supónganse, que voy a arrancar hasta el 11. ¿Sí? Y eso es todo. Noten, si yo hago después acá un print del vector, si yo quiero agarrar y correr el principal, el vector me muestra la información que yo quiero. Ahora, ¿por qué no me hizo falta poner un return acá para que el vector, cuando entró la función, cuando salió esa función, volvió?
con la información. Porque lo que se llama, lo que se interpreta, lo que se interpreta es que el vector, en realidad, lo que el concepto es que el vector nunca pasa por valor, lo que se llama, no se pasa el valor del vector, se pasa la referencia de ese vector. ¿Qué significa que se pase la referencia de ese vector? Significa que estoy pasando la posición de memoria donde está el primer elemento de ese arreglo y a partir del cual yo voy a empezar a trabajar. Entonces, como estoy pasando en la posición de memoria acá, cada vez que yo hago append, estoy modificando los lugares donde se fue declarado, con lo cual no necesito hacer un retorno, ¿sí? Esa es la diferencia. Cuando es por valor, yo paso el valor, no paso el lugar donde está el valor. Pero cuando es por referencia, pasa el lugar donde fue creado para agregarles valores. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí o no? Lo que yo estoy diciendo acá, yo creo un vector. ¿Sí? Dijimos que el vector es una estructura de datos, que es una lista, que es una secuencia mutable. Cuando yo paso un vector, por ejemplo, en la función cargar vector, la paso por referencia, ¿sí? Lo paso como parámetro. Lo que estoy haciendo acá no es cuando yo estoy enviando acá, no estoy enviando el valor que contiene la variable vector. Estoy enviando la posición de memoria donde está ese vector alojado. Es decir, estoy mandando dónde está, no qué tiene. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy viendo acá, yo estoy generando y estoy modificando permanentemente ese valor, ¿sí? Esa posición de memoria. Por eso no requiere que el vector tenga un return. ¿Sí? Si ustedes le ponen un return acá, va a estar mal. ¿Por qué? Porque no están entendiendo de que los vectores pasan por referencia, es decir, paso a la posición de memoria donde está ese vector. Y si yo paso a la posición de memoria, estoy modificando ese lugar, no necesito hacer un return de algo. ¿Estamos de acuerdo? Es el único caso en que vamos a ver en donde pasamos un parámetro por referencia que se llama. Todos los otros parámetros que usamos son parámetros por valor. ¿Me expliqué ahora? Bien. Entonces, la otra forma en que yo podría hacer esto, ¿sí? Es que también es válido. Yo voy a permitirme que haga esto así. ¿Sí? Si ustedes quieren decir, no, pero yo quiero que retorne, entonces el cargar vector no tiene que tener parámetros. Entonces el vector lo voy a crear acá dentro de la función. Pero como yo estoy creando el vector dentro de la función y que para poder ser utilizado en la principal, acá sí tengo que hacer el return. Esa es la diferencia. Es decir, si yo voy a crear un vector, lo voy a cargar dentro de una función, yo tengo que retornar ese vector, porque no tengo forma de que el principal sepa de qué es lo que contiene. Si por el contrario yo voy a agarrar y voy a decir, no, mi vector, crearlo en el principal, porque es donde lo voy a usar mayormente, entonces lo paso por referencia. De todas maneras, ambas formas están correctas, ¿sí? De una u otra forma. Las fichas, háganle un repaso, una leída a las fichas de vectores y van a ver que están explicados ambos casos. Yo voy a dejar como estaba, porque a mí me gusta más de esta manera. Listo. Una vez que yo tengo el vector cargado, es que yo puedo empezar a desarrollar las cuestiones, ¿sí? Y yo puedo empezar a desarrollar los puntos. Cuando me dice los tres mejores puntajes recibidos de ese gimnasta, ¿sí? ¿Qué voy a tener que hacer con ese arreglo? Si yo quiero sacar los tres mejores puntajes, ¿qué es lo que me conviene hacer? Ordenarlo. Ustedes esta semana han visto muchos métodos de ordenamiento de los mejorados.
de los más eficientes a los menos, de los menos eficientes a los más eficientes. En los parciales y en el trabajo práctico se les va a pedir ordenar a ustedes un arreglo, sí o sí. Pero no se les va a pedir específicamente, digan, no, bueno, a ver, estoy enojado con ustedes, se portaron todo mal, viene todo mal con un K14, quiero que me hagan un quick solve para ordenar el arreglo. No tiene sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se van a acordar de memoria semejante algoritmo, un poco complicado. Entonces, a la hora de ordenarlo, no quieran inventar la pólvora. Elijan uno de los métodos no mejorados, es decir, selección directa, la burbuja o la inserción directa, y a ese lo estudian de memoria, porque son 6, 7 líneas que tienen que recordar, ¿sí? Y practicarlo, y practicarlo, y practicarlo, y ese apliquen. No necesitamos saber, o no necesitamos saber que ustedes, o no necesitamos que nos indiquen que ustedes pueden hacer cualquier método de ordenamiento. Necesitamos que nos indiquen que pueden ordenar el arreglo. Y para ordenar el arreglo vayan contra el más fácil de todos, el que más rápido se acuerdan. ¿Cuál sería? No, el Google Source no es el mejor. Pero si yo tengo que ordenar el arreglo, lo vamos a hacer por selección directa, porque no me quiero meter con el Google. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a pasar el vector, ¿sí? Recuerden que cada vez que ustedes pasan el vector para ordenarlo, no necesitan eh, eh, retornar algo. ¿Sí? Es decir, los métodos de ordenamiento, ningún método de ordenamiento que hayan visto tiene un retorno al final de la función, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a sacar es decir, bueno, ¿qué tan largo es el vector? ¿Sí? Y recuerden que la mayoría de los métodos de ordenamiento requieren dos ciclos for, para que vayan iterando y vayan haciendo comparaciones para hacer los movimientos. Al menos en el caso de los no mejorados necesitan 2 ciclos siempre. Entonces, si yo hago for i in range de tam, ¿qué tam acá? ¿Tengo que poner algo más o no? Tan -1, voy hasta el penúltimo elemento, y j en el range, ¿de dónde? Este va a ir hasta tam, pero ¿dónde voy a iniciarlo este siempre? Y este siempre lo voy a iniciar a la derecha del i. ¿Sí? Si yo tengo que j i empieza en 0, j lo voy a arrancar en 1. ¿Por qué? Porque yo quiero ver si al i lo tengo que mover en base a los valores de j. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer acá? Si lo quiero ordenar, lo tengo que ordenar de cómo, de mayor a menor. Entonces, ¿cómo voy a comparar acá? Si el vector sub i, ¿cómo tiene que ser respecto del vector sub j? Y recuerden que todos los métodos de ordenamiento se basan en el tirar, en este caso, los más grandes hacia la izquierda y los más chicos hacia la derecha. O si fuera de menor a mayor, tirar los más chicos hacia la izquierda, o sea, hasta las posiciones inferiores del arreglo, y los más grandes a las posiciones superiores. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera ordenarlo de menor a mayor, ¿cuál sería el criterio de ordenamiento? ¿Menor o mayor? Cri, 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 cri. Menor. Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando yo escribo el rand range, me sale en rojo. No sé por qué. ¿Hiciste el import? No lo había visto. Ahí lo pongo. Entonces, si yo quiero hacerlo de menor a mayor, voy a poner si el b sub i es menor al b sub j. ¿Sí? Al revés, si el b sub j es menor al b sub i. Y si yo quiero hacerlo al mayor, yo voy a preguntar si el b sub j es mayor al b sub i. De tal manera que, ¿qué va a pasar acá? Y si eso es cierto, lo que voy a hacer es el intercambio. Y el intercambio lo que voy a decir es que donde esté el b sub i vaya el b sub j, y donde esté el b sub j vaya el b sub i, básicamente.
¿sí? Voy a decir esto es así igual a vector sub j, vector sub i. ¿Sí? Básicamente diciendo donde esté j pone el i, donde esté el i pone el j. ¿Sí? Y ese se hace el intercambio del arreglo, de tal manera que si yo quiero probarlo, si yo quiero probar el arreglo, perdón, no me dio de errores, pero no vi el vector, ¿sí? Voy a hacerle dos veces, voy a imprimir dos veces el vector. Si yo agarro y corro el principal, fíjense cómo la primera vez está totalmente desordenado y la segunda vez se ordenó, de mayor a menor, ¿sí? Y los repetidos se ponen todos juntos, ¿sí? El arreglo está ordenado, ¿sí? Entonces, si yo quisiera saber cuáles son los tres mejores puntajes obtenidos, ¿sí? Yo puedo hacer una función o no, ¿sí? Como es un repaso, muchas funciones no voy a hacer, le voy a decir, ok, un for i in range de qué, si son los tres mejores puntajes, voy a recorrer todo el vector, voy a recorrer una parte del vector, una parte. Entonces yo voy a decir los tres primeros, ¿sí? Recuerden que el arreglo es 0, 1, 2, 3. Se va a recorrer hasta acá, ¿sí? Ahí vamos a una cuestión. Tengan en cuenta siempre que a pesar de que yo tengo un tamaño n del arreglo, yo con el range puedo recorrer partes de ese arreglo. Yo puedo decir inclusive acá digo C3, porque creo que estoy diciendo es 0 hasta la tercera posición. Y recuerden que el range no incluye la cota superior. Va a ser 0, 1 y 2 los valores que me va a generar el range. Ahora, si yo quisiera, puedo decirlo, inclusive, que me vaya del 2 al 5 y eso también me va a recorrer, ¿sí? ¿Cuál es la única limitación que tengo? No tengo que poner acá que vaya hasta el 10, que vaya hasta el 11, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tengo 10 elementos, tengo 9 nomás, ¿sí? Si yo quiero hacer este recorrido, me va a fallar, ¿sí? También. Acá también te valores negativos, claramente, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces, lo único que queda hacer acá es mostrar el puntaje, si lo quieren de esa manera, de alguna forma, no sé. Entonces lo van a decir, después le ponemos la brillantina que ustedes quieran, se puede hacer de distintas formas, y lo que se hace es decir, bueno, por cada uno de estos elementos se hace el vector sub i. Entonces, si yo corro el principal ahora, fíjense que el tipo sacó 10, 9, 7 como máximos valores y son los máximos valores que me está mostrando. ¿Sí? Y no recorrí todo el arreglo, sino que recorrí una parte de ese arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tuviera que hacer ahora este segundo punto que dice indicar cuántos jueces calificaron con más de 6, les doy unos 10 minutos a ver si lo pueden sacar y yo después lo resuelvo.
Ah, sí, más o menos como dijo, sí, acá me mandó todavía la solución. eh, Creo que ya estamos. Sí, entonces le vamos a poner, como dice, eh, jueces más 6. Sí, y yo acá le quiero poner una cantidad. Y lo que yo voy a pasar es el vector. Noten que en estos ejercicios siempre vamos a estar pasando en algún punto el vector para poder trabajar. ¿Por qué? Porque es el vector el que tiene la información, ¿sí? Siempre tengo que pasar la estructura de datos que contiene la información. Si yo paso la estructura de datos que contiene la información, puedo hacer las cosas. Si no, va a estar mal. Entonces, acá puedo poner un contador que esté en cero y después yo puedo recorrer. En este caso, para recorrer, yo puedo usar el recorrido secuencial que vimos con el tratamiento de caracteres, es decir, for puntaje, por cada puntaje en el vector, ¿sí? Preguntar si ese puntaje es mayor a 6, entonces yo voy a incrementar el contador en 1. Y al final sí voy a necesitar retornar el contador. ¿Por qué? Porque una variable que yo creé dentro de mi función, que tengo que conocer, ¿sí? Que tengo que mi principal tiene que conocer para decir después la cantidad de jueces que puntuaron con más de 6 fueron, y le pongo el contador, cantidad, perdón. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Entre las dos funciones. La función de ordenamiento modifica el vector en alguna manera. ¿Por qué? Porque intercambia lugares, intercambia la información de un lugar a otro. Estoy manejando directamente el vector, con lo cual por eso paso por referencia y por eso nunca voy a tener un return en ningún método de ordenamiento. ¿Sí? La diferencia con el contar más jueces es que esta función va a ser un recorrido, un barrido secuencial de esa función, de ese arreglo. Es decir, lo va a recorrer de izquierda a derecha, de menor de la posición más baja a la posición más, al índice más bajo al índice más alto, y va a buscar información. La información puede estar contenida en cualquiera de esas posiciones. Es por eso que yo hago un barrido secuencial, porque me está diciendo que busque por un criterio de mayor o menor. ¿Sí? Entonces, en este sentido, si ustedes lo ven así de esa manera, yo necesito hacer un barrido de todo el arreglo para saber cuántos jueces puntuaron más de 6. Y hago un contador. Como esta es una variable que yo creé dentro de la función, si yo quiero saber el valor o quiero mostrar el valor en principal, necesito hacer el return. ¿Sí? Esas son las diferencias que van a encontrar. Y de esa manera es como que pueden ustedes darse cuenta, ¿sí? Cuándo hacer el return, cuándo no hacer el return, cuando están trabajando con arreglos. ¿Dudas hasta acá? Hagan el puntaje promedio, a ver, ahora que ya más o menos tienen las herramientas, traten de hacer, les doy unos 5 minutos para hacer el puntaje promedio que obtuvo la gimnasta.
Todavía está pleno, la tiene clara todavía. Cualquier duda que tengan le preguntan a Tobias. Bien, ¿ya pasaron los 5 minutos? Sí, más o menos. Promedio, o sea, calcular promedio de un vector. De nuevo, yo voy a pasar el vector. ¿Por qué? Porque el vector es el que contiene la información. Algo que pueden hacer acá es, obviamente, lo que yo puedo sacar es el promedio, que es igual a 0, ¿sí? Por ahora. Y ustedes pueden sacar el tamaño del arreglo como una forma de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero sacar el tamaño? Porque si fuera un menú de opciones lo que estamos haciendo y el usuario quiere cargar, quiere calcular un promedio y no cargó previamente el vector, va a dar un error, ¿sí? Entonces yo me tengo que asegurar que el tamaño sea 0 en el caso del promedio, ¿sí? Y después, si eso es cierto, voy a hacer una suma, voy a hacer un punt invector, ¿sí? Y voy a hacer, obviamente, la suma y voy a sumar cada elemento de cada valor que tiene el vector, cada valor que tiene la celda, cada celda del vector. Para el promedio, directamente cuando salgo del ciclo, recuerden que todos los promedios y porcentajes que vayan a calcular se hacen fuera del ciclo, es la suma dividido el tamaño. ¿Sí? El tamaño es la cantidad de elementos que tiene el vector y es el valor por el cual tengo que promediar. Si yo no tuviera un vector cargado, esto me da un error de división por 0. Entonces, al final, lo que yo tengo que hacer es retornar el promedio. Si quieren, lo pueden hacer acá, de retornarlo, y con el promedio en 2. Y eso es todos, amigos. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver más adelante, o sea, esto es un repaso, este control es válido hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando estemos trabajando arreglos, y los arreglos van a ser no solamente valores únicos, sino que van a ser de valores agrupados, que se llaman arreglos de registro, vector de registros, que es la base del segundo cuatrimestre, vamos a ver que cuando lo hagamos con menú de opciones, que va a ser siempre con menú de opciones, vamos a poner este control de tal manera de que si el tipo no hizo la primera opción de cargar el vector, no puede hacer ninguna de las otras. Por ahora déjenlo, después lo vamos a salvar, lo vamos a volar porque no va a tener mucho sentido tenerlo. Obviamente acá vamos a hacer el print, el promedio de nota obtenida, de puntaje obtenido, puede, sácate, y uno va a ser el promedio, ¿sí? Como verán, no hay mucha diferencia entre lo que veníamos haciendo del cálculo promedio
de lo que es ahora, con la salvedad de que en este momento lo que tenemos son todos los datos en una estructura de datos. Antes, cuando sacábamos el promedio de n valores, que eran los ciclos while, que fue el primer punto el último punto del primer parcial, si se acuerdan, el punto 2 del primer parcial, el promedio se calculaba y uno a medida que iba dando la vuelta del ciclo se iba haciendo la suma para hacer el promedio. Acá, como ya tengo esa carga inicial, como ya tengo en una estructura de datos todos los valores que yo quiero manipular, entonces directamente recorro esa estructura de datos en forma secuencial para acumular. ¿Sí? Esa es la ventaja que tienen las estructuras de datos. Me permite tener todos los datos en forma agrupadas. ¿Sí? Tengo todo en una sola estructura y puedo manipular esa estructura a mi antojo. Puedo ordenarla, puedo recorrerla, inclusive puedo modificarla porque es mutable o eliminar valores. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del cuatrimestre. Lo que hay que saber ahora es cuántas veces, ¿sí?, se repitió la menor nota. ¿Sí? A ver, si tengo alguna otra respuesta que no sea la de... Ah, bueno, Dani también es. Pero Dani me puso el promedio dentro del ciclo for, así que eso está mal, no lo hagan. ¿Sí? Si tienen la respuesta, pueden pegarla acá y yo la voy corrigiendo directamente para todo el mundo. Entonces, les doy unos 10 minutitos para decirme o para que hagan el punto 4 y lo podamos resolver y después lo resuelvo. Sí, pues sí, pues sí que sí, todavía es.
Así como está planteado, como lo haya planteado Enzo, ambos dos, tienen algún errorcito que voy a pasar a explicar ahora. Así como está puesto el algoritmo, ¿qué valor va a dar siempre esto? ¿Cuántos menores hay? ¿Cuántas veces se repite la nota menor? Así como está planteado el algoritmo. Una, ¿sí? Es decir, una sola vez, siempre, sin importar el resultado. Pero ¿qué pasa? Esa una es porque es el valor menor. Lo que debería hacerse es ver cuántas veces se repitió ese valor de cantidad una, ese valor menor. Con lo cual yo le cambiaría acá el algoritmo un poco y de decir, bueno, en vez de ir hasta al final del arreglo, ¿sí? Ir hasta el menos uno. ¿Por qué? Porque de esa manera yo excluyo el menor, yo excluyo el menor y ahí puedo saber cuántas veces se repitió la menor vez, la menor nota. Si se repitió una, dos, tres o ninguna. ¿Sí? Hay que tener cuidado ahí cuando cuando se analiza el enunciado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ningún lado me dice que tiene que incluir esa menor nota en el conteo. ¿Sí? Bueno, es una de las cuestiones que hay que preguntar. Bueno, en este caso no. ¿Sí? Si el menor es este que yo obtuve, porque está previamente ordenado, es por eso que puedo hacer esto, porque como estoy haciendo todo sin ningún corte, tengo que darme cuenta de que ya está, como está previamente ordenado, ¿sí? Yo puedo hacer esto. Ahora, si esto no se hubiera ejecutado nunca, el ordenar, para que esto funcione, tengo que ordenarlo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Entendió esa parte? Ok. Entonces, como está ordenado, yo puedo hacer esto y después yo me voy a asegurar de que en vez de ir hasta el último elemento, ir hasta el penúltimo para poder saber cuántas veces se repitió ese menor. No incluyo en el conteo el último el valor del arreglo porque no tiene sentido en este caso. Dudas hasta acá. Y de nuevo, como ven ustedes, yo puedo recorrer y manipular el arreglo a mi antojo. ¿Sí? Obtengo el último elemento, le achico el tamaño del recorrido, como lo hicimos con la mayor, mayor de las tres notas mayores, toda esa cuestión. Entonces, ¿por qué el menos uno? Recuerda que cuando estás en una secuencia, si vos pones menos uno, estás diciendo del final del arreglo el último. Si yo le hubiera puesto menos 2 acá, lo que me hace es una sublista de los últimos dos elementos que tiene el arreglo original. Pero como es el menos uno, lo que me está haciendo ahí es decir, bueno, tráeme dos elementos, el último elemento. Sí, porque el vector también está ordenado de menor de mayor a menor. ¿Cómo que eso también es para el TAM? No, acá lo que estoy diciendo es que el len del vector de menos uno, o sea, si yo tengo 9 elementos, yo quiero recorrer 8. Quiero excluir. Ah, listo, genial. Sigamos. El que viene acá es un poquito más complicado, esto lo vamos a hacer de todo, que dice generar un nuevo vector tal que no admita notas repetidas.
Hasta ahora lo que tenemos es un arreglo donde, bueno, casualidades, ¿sí? Yo acá tengo notas repetidas, ¿sí? El 9 está repetido, el 4 está repetido, miren qué suerte que tuve con la distribución que me dio ahora. Supóngase que yo tengo este ejemplo, ¿sí? Para hacer esto, yo tengo este arreglo. Entonces, la idea sería es que yo tengo que generar un nuevo arreglo, pero sin los repetidos, es decir, ¿cómo sería el arreglo resultante que debería colocar? 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Ese sería el arreglo que yo debería generar en base al ejemplo que yo les di. Es decir, si existe un repetido, no agregarlo. Con lo cual, yo lo que tengo que hacer es buscar obtener el valor, ¿sí? Y agregarlo, ¿sí? Básicamente los pasos que yo tengo que hacer es agregar un nuevo valor si no existe previamente en el otro vector. ¿Qué significa esto? Este es el otro vector. Entonces, si no existe acá, lo agrego. Si existe acá, o sea, si existe acá, no lo agrego. ¿Estamos de acuerdo? Acá va el chiste. Como este arreglo está ordenado, y yo voy a hacer una barrida secuencial de ese arreglo, y así voy a ir por elemento, ¿sí? Voy a obtener cada uno de los elementos, es decir, voy a ir a este y me fijo si lo tengo que agregar, si no está, lo inserto. Y después voy a pasar al próximo. Ahora, si este está, yo busco acá y si encontré el valor, no lo agrego. Pero ¿cuál es el chiste con esto? Como este arreglo está ordenado, significa que yo voy a hacer un recorrido secuencial y a medida que vaya generando este arreglo auxiliar, este otro vector, también lo va a hacer ordenado. ¿Por qué? Porque el valor que encontré siempre va a ser más chico que el valor que ya estaba. Yo voy a ir haciendo append, ¿sí? Entonces, como esto está ordenado, y esto es algo que tengan que tener en cuenta, como este está ordenado, este arreglo, cuando terminemos, también va a estar ordenado. Y como yo voy a estar haciendo los append y voy a estar generando en forma ordenada este arreglo así porque este está ordenado, entonces este me admite qué tipo de búsqueda. Binaria, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a crear acá algo repetidos, algo sin repetir, y voy a generar arreglos sin repetidos, donde yo voy a pasar mi vector. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una lista o un vector auxiliar B no repetidos y lo voy a generar en forma de vacío. ¿Qué significa? Si yo generé, fíjense acá tengo las dos formas, ¿no? Si yo generé un arreglo acá adentro, entonces, en algún punto yo tengo que decirle, bueno, retórname ese vector de no repetidos. ¿Sí? Y acá lo que yo tengo que hacer es recorrer, ¿sí? El vector que me viene. Es decir, me viene el vector que tiene la información, me viene por referencia, para yo poder utilizarlo acá, y además genera un vector auxiliar que es el que yo voy a terminar devolviendo. Ahora, si yo hago esto, vec no repetido puto append del puntaje, lo que estoy haciendo es poner en uno lo que está en el otro.
básicamente. Si yo agarro un print sin repetir, y yo lo corro, ¿ven? Tengo exactamente el mismo arreglo que tengo acá arriba. Exactamente el mismo. Entonces, eso no es lo que no es lo que yo quiero. Además, fíjense que este está igualmente ordenado. No quiero eso yo. Lo que yo quiero es que el 5, que el 5 me aparezca una única vez y que el 0 me aparezca una única vez. Entonces, en el medio acá yo tengo que hacer una pregunta. ¿Sí? La pregunta es, ¿existe o no existe en este vector? ¿Sí? Y la forma de saber eso es decirle si existe. Ese puntaje, ¿en dónde? En el vector de no repetidos. ¿Sí? Si no existe, entonces yo genero y le hago el append. Ahora, esta función existe, lo que me va a hacer es, acá voy a poner valor y acá voy a poner un vector, un nombre de vector, que nada tiene que ver con el que está creado acá, nada tiene que ver con el que está acá y nada tiene que ver con el que está acá. Recuerden que estos son parámetros formales, y esta es la estructura de datos y cada vez que yo le paso es un parámetro actual. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, me quedo con el sí de Nico. Entonces, lo primero que voy a buscar es si ese valor está. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es búsqueda binaria. O como lo van a encontrar en el apunte binary search, donde ustedes le van a pasar el vector y le van a pasar el valor que quieren buscar. ¿Sí? Ya me voy a encargar de esta función. Y después voy a retornar, ¿sí?, si la posición es igual a -1. Ya me quedo con eso. Entonces, si la posición es igual a -1, esto va a retornar true. Significa que... ¿dónde está? Acá. Si no existe, si la posición es... así va a ser mejor. Si la posición es mayor a 0, significa que encontré un valor repetido. Esto existe, es true, y no me va a agregar. ¿Cuándo me va a agregar esto? Cuando no existe el elemento, y ya vamos a ver cómo lo vamos a resolver. ¿Cómo se hace la búsqueda binaria? ¿En qué consiste la búsqueda binaria? La búsqueda binaria consiste en agarrar y decir, yo tengo un arreglo, y permítanme traer el arreglo de ejemplo. Sácate. Permítanme copiarlo. Traerlo acá. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer con la búsqueda binaria es, por principio tengo que agarrar y decir que voy a aproximar al punto medio, que se le llama. ¿Cuál es el punto medio del arreglo? Este. ¿Sí? La búsqueda binaria asume que el punto medio es el valor que yo estoy encontrando. Para eso, yo tengo que comparar ese punto medio con el valor que yo estoy trayendo de mi función. Ahora, si eso no está así, yo voy a tener que comparar cómo es respecto a ese valor medio, si no es el menor, cómo es ese valor medio respecto a lo que está a la izquierda y cómo es el valor medio respecto a lo que está a la derecha. Entonces, lo que yo tengo que hacer siempre en esos casos es aproximar o eliminar una parte. Es decir, si yo estoy buscando el 9, por ejemplo, ¿sí?, y yo tengo un 9 ya puesto, ¿sí?, en el vector, entonces si no es el valor, ¿cómo es el este respecto al 9? ¿Mayor o menor? Bueno, en este caso, como es mayor, yo tengo que eliminar toda esta parte.
¿sí? Para poder concentrarme en esta cuestión de acá. Y de nuevo, yo voy a obtener el valor medio y así, es decir, que lo que hace la búsqueda binaria es ir eliminando por mitades. ¿Estamos de acuerdo? Yo tomo el valor medio. Si el valor medio es el que estoy encontrando, bárbaro, lo encontré. Pero si no, tengo que eliminar una mitad, la de la derecha o la de la izquierda. Entonces, el algoritmo se basa en declarar izquierdo, izquierdo y derecho. ¿A dónde va a ir a parar la izquierda? A la cero, al cero. ¿Y a dónde va a ir a parar el derecho? A ver si se acuerdan. ¿Qué es lo que es el menos uno? En el len del vector menos uno, ¿eso es? ¿Así? Bueno, vamos a dejarlo así. Después podemos dejar el medio como un cero. ¿Y qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a hacer un ciclo while, ¿sí? ¿Cuál va a ser la condición de corte del ciclo while? Mientras el izquierdo no se cruce con el derecho, es decir, ¿cómo sería eso? Mientras el izquierdo sea menor o igual al derecho, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es calcular la posición del medio. ¿Cuál sería la posición del medio? Bueno, donde está el izquierdo, bueno, donde está el derecho, dividido en entero en 2. Eso me da la posición del medio. Entonces ahí ahora pregunto si el vector en la posición del medio es el valor que yo estoy retornando. ¿Qué es lo que retorno? Bueno, retorno el medio. ¿Por qué? Porque es la posición que yo estoy buscando. Esa posición tiene el elemento que yo encontré. ¿Qué pasa si eso no es cierto? Bueno, tengo que ver cómo aproximo la cosa, cómo es el valor respecto del izquierdo o del derecho. Entonces tengo que preguntar acá, ¿cómo es el valor respecto del elemento en la posición del medio o no? ¿Es así o no es así? Díganme ustedes. ¿Es o no es? Bien, si el valor es mayor al medio, en este caso, ¿qué tengo que aproximar? Está bien, pero si yo aproximo el izquierdo, estoy tirando todo lo que yo estoy queriendo, todos estos elementos. En este caso, en este caso no es... vamos a probar con el izquierdo, pero después lo podemos cambiar. O sea, ¿a dónde tengo que llevar el izquierdo? El derecho, perdón. ¿No? Tengo que, si el valor es mayor al vector medio, el derecho lo tengo que llevar ¿a dónde? Al medio más 1. Y si no, el izquierdo es el medio menos 1. Cuando yo terminé de hacer el recorrido, si encontró algo, ¿sí? O lo que podemos decir es, si llegué a este punto, significa que nunca hice este return. ¿Por qué? Porque yo partí de la mitad del arreglo, ¿sí?
y obtuve este, lo volví a partir y obtuve este, lo volví a partir y obtuve este, ya cuando lo terminé de partir no tengo más nada y no encontré lo que estaba buscando, entonces lo que yo voy a retornar es -1. No existe, ¿sí? Y ese sería, ¿sí? El elemento que obtenemos. Ese sería el trabajo de lo que, ¿de qué? De del algoritmo de la búsqueda binaria. Recuerden que este algoritmo solo es válido si tenemos la precondición de que el arreglo esté cargado y ordenado previamente. ¿Sí? Este es un algoritmo que ustedes deberían estudiarse de memoria porque no va a cambiar. ¿Sí? Y después vamos a ver qué es lo que hace este algoritmo muy tan eficiente. De hecho, ya lo vieron. Para búsquedas es muy eficiente porque va eliminando por mitades si no encuentra un elemento, porque sabe que si no es el elemento del medio, entonces no es ninguno de los elementos que esté a la derecha o a la izquierda dependiendo del valor. Entonces siempre voy tomando mitades de mitades de mitades hasta que encuentre el elemento o no. Es lo que hace que sea una ejecución, y ya van a ver lo que son órdenes de ejecución logarítmica respecto de una búsqueda secuencial que es lineal o de un ordenamiento que es cuadrático. Todo eso ya lo van a ver en este cuatrimestre. Entonces, si esto funcionó, mm, claramente no funcionó. ¿Qué pasó? Ah, no me engañé. Está ahí. Bueno, hacer esto. Esto. Ah, ajá. Acá tenemos un error. Parece que acá tenemos un error. A ver, ya tenemos un error. Ya tengo el vector. Izquierdo, derecho, F7, F8. Como no tengo nada, retorno -1. Hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien. La posición de -1. Hasta ahí va bien y no existe. Y tengo no repetido, tengo un elemento. Ahora vamos a buscar el otro. Que o casualidad es el 10. Viene acá, viene acá. Ya tengo un elemento ahí. Entonces, el derecho y el izquierdo no se cruzan. El valor medio sigue siendo 0. Ustedes lo ven ahí. Si el valor medio es el valor del 10, me va a retornar y me dice que es esto. Esto es un true. Ah, ese es el primer elemento. Taca, taca. A ver, acá. Ah, 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 ah. Mm, igual a 0. Vamos a ver ahora. Acá hay un error. Acá hay un error. Acá hay un error.
Aquí hay un error. A ver. De paso vemos cómo funciona el algoritmo. Esto déjalo ahí. Bueno, acá tengo 9, 9, 8, 7. Bueno, se repite el 9. Quiero buscar algo. Bueno, acá 9, 9, 6, 6, 6, 6, 6. Entonces vamos. De nuevo, sabemos que en la primera posición de menos 1, entonces viene y agrega el 9. Después viene el 9 de nuevo. Acá ya tengo 1. Lo encontró porque es el elemento que está. Entonces debería ignorarlo. Ahora viene el 6. Entonces viene acá. De nuevo, yo tengo el nuevo elemento. El medio es el 0. Como no es el valor medio, o sea, si su 0 es el 9, no es el 6, va a aproximar el valor. Como es el valor respecto del valor medio, va a traer el izquierdo, con lo cual el izquierdo es menos 1. Profe, Sí, yo en una clase del teórico tengo notado que derecha es menos 1 y izquierda es más sí, 1. eso es lo que está pasando. Derecho es menos 1 y el izquierdo es más 1. Por eso está dando en un ciclo infinito. ¿Sí? El derecho es menos 1 y el izquierdo es más 1. Por eso está dando el ciclo infinito. Fíjense, ¿no? Lo que era una cuestión, ven, ahí están. Tengo el 9, el 8, el 9 se repite, el 8 se repite y el 0 se repite y no tengo los repetidos. Fíjense ustedes cómo era, con un simple signo, cómo cambia el algoritmo de ser eficiente a ser un bucle infinito. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, y obviamente este arreglo, como este está ordenado, pasa a ser ordenado, y por las mitades, más allá del moco que se mandó el profe de aproximar mal, ¿sí? ¿Sí? Se puede trabajar y se pueden hacer los repetidos. Ok, ¿dudas? Este ejercicio más o menos engloba todo lo que se podría haber hecho, todo lo que se hizo de vectores que ven ustedes con la profe. Por ejemplo, otro ejemplo que para poder cerrar es decir cuántas veces se repitieron cada una de las notas. Por ejemplo, en este caso, si yo dijera cuántas veces se repitió cada nota, yo tengo que el 9 se repitió 2 veces, el 8 se repitió 2, este 1 y este 3. De esto que hicimos, la búsqueda binaria es algo que tienen que practicar y por práctica lo van a aprender por memoria, de memoria, y el ordenamiento. Eso tienen que estudiarlo todo el tiempo y tenerlo bien presente, bien fresco y saber. Ahora, el hecho de que lo aprendas de memoria, si no implica que vayas a saber, que siempre lo vas a utilizar, ¿sí? Son algoritmos que vos tenés que saber, que no tenés que esforzarte para saberlos, ¿sí? Con razonamiento salen. Lo que sí tenés que darte cuenta es que no te vamos a decir cuándo usar uno, cuándo usar el otro, ¿sí? Sí te vamos a decir ordená, está bárbaro. Pero después te tenés que dar cuenta si para buscar tenés que usar la búsqueda binaria o no en base a cómo ordenaste. ¿Me explico, Joaquín? ¿Sí? Y eso es un error que muchos de ustedes suelen cometer. Se mandan a hacer la búsqueda binaria porque se les dijo que lo tienen que aprender de memoria, porque en realidad no va a cambiar el algoritmo es este, ¿sí? Le decimos que ordenen el arreglo, pero le decimos que ordenen por un criterio del arreglo que después para buscar no es ese criterio y no pueden usarla, ¿sí? Eso hay que prestar atención cuando venga el tema del enunciado. No, sí o sí tiene que estar ordenado el arreglo para buscar búsqueda binaria. Ahora, si vos tenés resolver y querés forzar la solución ordenando para después buscar búsqueda binaria, está mal. O sea, te date cuenta que muchas veces
hacer un barrido secuencial es mucho más eficiente que ordenar y después buscar en forma binaria. ¿Algo más? Profe, yo no entendí muy bien cuál era la función de la búsqueda binaria. O sea, entendí cómo funciona, pero ¿para qué lo hacemos? Para buscar elementos en forma más rápida, más ágil, es decir, si el arreglo está ordenado, vos podés usar este algoritmo que es mucho, mucho, mucho más rápido de lo que una búsqueda lineal o un barrido secuencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera vos estás buscando y si no encontraste el elemento, desechas la mitad menor o mayor de ese arreglo. Entonces en cada vuelta del ciclo while vos tenés menos elementos para buscar. La mitad de esos elementos para buscar en realidad. ¿Me explico? Sí, sí, ¿Sí o no? sí, profe, ¿se escuchó? No sé si se Sí, escuchó. no, no te escuché, no estabas muteada. ¿Sí? Por eso es más eficiente la búsqueda binaria, porque siempre, si no encontramos en el valor medio el elemento, se va a desechar una mitad. Y siempre vas a ir desechando una mitad hasta que encontrás algo o no encontrás nada. Con lo cual, imagínate, en este caso vos tenías un arreglo que era cortito, de 9 elementos. Pero si vos tuvieras un arreglo previamente ordenado de 100.000 elementos y vos querés buscar un elemento en esos 100.000, si va a ser un barrido secuencial va a tardar mucho tiempo. Desde el punto de vista de la computación va a tardar mucho tiempo. Pero si vos vas a estar haciendo una búsqueda binaria de ese arreglo de 100.000 previamente ordenado, si no lo encontraste en la primera, automáticamente antes de dar la vuelta al ciclo vas a desechar 50.000. Y si no lo encontraste, vas a desechar 25.000. Y si no lo encontraste, vas a desechar 12.500. O sea, y así vas hasta que encuentres el elemento o no. Siempre se va a hacer, tu rango de búsqueda se va a hacer la mitad de lo que era antes. Y por esas mitades se va a encontrar el valor. ¿Sí? La desventaja que tiene esto es eso, que tiene que estar previamente ordenado. Si no está ordenado, no funciona el algoritmo. Les va a dar cualquier verdura. ¿Dudas? ¿Otras dudas más? Estamos entonces, si no tienen más dudas, los dejo ir. ¿Cómo nos damos cuenta?